Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, para invitarte en el siguiente programa, Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Este es tu programa Uno Más para Cristo y hoy tengo el placer, el gusto y el honor de presentar a ustedes a mi esposa. Amén. Dios los bendiga, hermanos, audiencia que nos escuchan por estos medios. Bueno, estamos aquí juntos para hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Que es el propósito de hablarles a las almas en esta tarde. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque el anhelo de nuestro corazón era predicar la palabra juntos, que juntos estuviéramos desarrollando, hablando un tema de la gracia, del amor de Cristo. Y en esta oportunidad el Señor nos da el privilegio de hablar de su palabra y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Como les decía, estamos instalados en Los Ángeles, California. Este es tu programa Uno Más para Cristo. Y el día de hoy traemos un tema bastante práctico, bastante sencillo. Y el anhelo de nuestro corazón es que este tema llegue hasta lo más profundo de su corazón. Amén. Y podamos a través de ese tema, a través de la obra del Espíritu Santo, arrebatar las almas para honra y gloria a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. El tema de hoy, si podemos ponerle un título a este tema, es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así como Él fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes. Así es que para iniciar este tema, vamos a hacer una corta oración. Mi amor, si puedes hacer la oración, por favor. Amén. Padre, bendito Dios Todopoderoso, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, que tú permites, Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que has puesto ese sentir en nuestros corazones para que estemos reunidos, Jesús, Padre, para exaltar tu bendito nombre, para glorificarte, Padre, para adorarte, bendito Así Dios. Es, gracias te damos, bendito Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Pon tu palabra en nuestra boca, Dios. Padre amado, para favor, que todas Señor. Aquellas personas, aquellas almas que hoy, Señor, escuchan, bendito Dios, sí, tu palabra, preparen sus corazones con humildad, Señor, para recibir Padre. La palabra que tú tienes en para cada uno de ellos, Jesús, aún para nosotros, Padre eterno. Padre. Prepáranos, Señor Jesucristo, sí, bendito Señor. Dios, que podamos ser esos vasos, Padre, Así ese sea, instrumento, Padre. Señor Jesucristo, que tú puedas usar para que tu santo nombre sea exaltado y glorificado en sí, todo Señor. Rincón de la tierra donde se pueda escuchar esta palabra en esta tarde, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, bendito Dios, te exaltamos Dios, porque tú eres y te adoramos, bueno, Señor. Gracias, fiel. Padre, Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén, Dios. Señor. Amén. 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 Pues vamos a dar inicio con la ayuda de nuestro Señor a este tema, a esta palabra, y esperamos que pueda ser de edificación. Amén. Vamos a iniciar el texto que escogimos para iniciar, es Romanos 5:19. Vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor. Preparen sus Biblias, ¿verdad? Sus corazones. Sus corazones, pero su Biblia también, que es la espada, hermanos, para que ustedes confirmen que lo que se les va a hablar desde este lugar sea palabra de Dios. Amén. Romanos 5:19. Yo lo tengo aquí, mi amor. Okay. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor. Nosotros sabemos que el que desobedeció fue Adán, y aquí el obediente es mi Señor Jesucristo. A través del pecado, a través de la desobediencia de Adán, ese pecado, esa transgresión viene arrastrándose desde esos principios hasta el día de hoy. Amén. Esa desobediencia ha traído consecuencias no solo a Adán, no solo a Eva, sino a toda la humanidad. Sí, Señor. A través de esa falta, a través de esa transgresión, a través de esa desobediencia de Adán,
ese pecado pasó a nosotros. Eso es lo que nos heredó Adán. Nosotros en la vida secular podemos podemos pensar, bueno, ¿qué me irá a dejar de herencia a mi padre? ¿Verdad? Y muchos les dejarán terrenos, les dejarán bienes materiales. Pero en este caso, en este sentido, lo que Adán nos heredó fue el pecado y fue muerte. Lamentablemente, digo. Amén. ¿Quieres compartir algo, mi amor? No, pues al haber desobediencia entró el pecado, ¿verdad? Amén. Y ellos de alguna manera eran seres de luz, pero al tener esta desconexión prácticamente fueron desconectados de Dios. Entonces se convirtieron prácticamente o se volvieron con cuerpos humanos. Sí, ¿no? Normales. O sea, cuando hay una conexión con Dios, nosotros tenemos una protección. Amén. Nosotros estamos guardados por Dios, por su presencia. Entonces lo que ocurrió aquí con Adán y Eva, ellos tenían una comunión con Dios. Había una conexión con Dios Padre. Él bajaba y tenía una comunión con Adán. Él platicaba con él. O sea, debe haber sido momentos gratos, momentos preciosos. Nosotros cuando estamos dentro de la congregación y podemos sentir la presencia del Señor, muchas veces no queremos salir de ese tiempo. Amén. Entonces, lo que Adán estaba viviendo aquí era una comunión con Dios. Desafortunadamente, cuando él desobedece y entra al pecado, hay una desconexión. Es como hoy en día, dentro de las congregaciones, prácticamente pasa a los cristianos, ¿verdad? Que nosotros cuando estamos desconectados de Dios por el pecado, de alguna manera u otra, nosotros ya no vamos a estar con esa luz de Dios. Vamos a estar completamente desconectados porque Dios se aparta del pecado. El Señor es tan santo y tan puro que Él se aparta de las personas que están en pecado. No puede ser posible, ¿verdad?, que Dios esté manifestando en una persona que está viviendo no en santidad o está pecando día a día. Entonces hay una desconexión. Ese fue el ejemplo de alguna manera que el Señor nos dejó por medio de Adán y Eva. Porque ellos eran cuerpos de luz, eran celestes, pero ellos al pecar se convierten de alguna manera en humanos, si se pudiera decir así, y empiezan a ver su desnudez. Amén. ¿Verdad? Sí, porque dice la palabra, ¿verdad? Que ellos después de pecar, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, cuando esa luz los protegía, esa luz los estaba guardando, ellos no podían ver absolutamente nada detrás de la luz, solamente veían la figura de Adán, y Adán veía la figura de Eva. Pero cuando ellos desobedecen la instrucción de Dios, esa luz se apagó y entonces ellos pudieron ver su desnudez. Ahora, cuando ellos pecaron, dice la palabra que ellos corrieron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros accedemos a pecar, nosotros ya no podemos ser las mismas personas. No, esa conexión con Dios se termina. Se corta completamente, porque es imposible que pueda haber una conexión con el Señor si Él es santo, Él es puro. Amén. El pecado, o sea, y aparte de eso, que el pecado nos va apartando poco a poco. Así entonces es. Vamos perdiendo muchas cosas que quizás Dios tenía para nosotros. Amén. ¿Verdad? Pero nos quedamos como parados y ya no estamos avanzando. ¿Por qué? Por el mismo pecado que estamos viviendo cada día. Entonces ya no podemos a veces ni entender a veces lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Ahí de repente a veces uno puede decir, pero es que ¿qué me dice el Señor? ¿Por qué no puedo comprender esto? Es por causa del pecado. Amén. ¿Verdad? Amén. Así es de que nosotros debemos de saber y debemos de conocer cuando nosotros hemos pecado. Dice la Biblia que abogado tenemos. Entonces es necesario que nosotros procedamos a arrepentirnos y pedir perdón por el pecado para poder entrar nuevamente a tener una comunión con Dios. Amén. Ahora, a causa de esta desobediencia de Adán, a causa de esta falta, era necesario que alguien viniera a restaurar nuevamente esa comunión que había con el Padre. Amén. Porque vamos a la palabra, vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Si lo Amén. quiero. Amén, lo leo. 2, 16 y 17. Ok.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y Yahvé Dios le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que están en el huerto, ciertamente comerás. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. Amén. Porque el día que comas de él, experimentarás la muerte. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos que nuestro Dios Padre Todopoderoso le da estas instrucciones a Adán, vemos que es de una manera directa. El Señor no usó un ángel, no usó otros medios, no usó absolutamente nada para mandarle a decir a Adán, sino que mi Dios directamente le dijo a él de una manera personal, directa. Le dio las instrucciones, le dijo, el día que tú desobedezcas, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Amén. Ahora, cuando el Señor está hablando de muerte, porque muchos se cuestionan, bueno, Adán comió, participó de ese fruto, pero él siguió viviendo. ¿Cierto? Mi Señor, cuando habla a él y dice, ciertamente morirás, le está diciendo, cuando tú desobedezcas, va a haber una división entre tú y yo. Va a haber una desconexión. Ciertamente, perdón mi amor, ciertamente vendría siendo, pitifica eso quizás, es una comparación a hoy en día como hijos de Dios, o aún personas que no conocen del Señor. Pueden estar diciendo que, o sea, viven en pecado y pueden estar buscando de Dios, entre comillas, haciendo las cosas según ellos que a Dios le está agradando, pero realmente es algo que ellos mismos se creen en su mente, ¿verdad? De que realmente es Dios, pero no es Dios. Porque Dios en su palabra lo dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que Él es santo y Él se aparta del pecado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto viene siendo comparable a lo que vivimos los cristianos, que de vez en cuando nosotros a veces nos debilitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por no leer la palabra del Señor, por no tener comunión con Dios, por no orar, por esas cosas, hermanos y hermanas o personas que nos escuchan, siempre va a haber una debilidad. Pero nosotros tenemos que cada día consagrarnos, buscar de Dios para que el pecado, si pecamos, podemos pedir perdón, ¿verdad? Y levantarnos, pero no volver a pecar, porque eso a Dios no le agrada. Amén. Ahora quiero compartirles otra cita en Génesis 3, del 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y vean esto, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Fíjense todo lo que hace el pecado. El pecado hace que nosotros nos escondamos de la presencia de Dios. El pecado hace que nos separemos de Dios. Y el mismo pecado ocasiona que nosotros fabriquemos cosas para ocultar nuestro pecado. Ciertamente. Y dése cuenta lo que hizo Eva. Dice, no solo comió ella del fruto, no solo ella desobedeció, sino que de eso le compartió a su esposo. O sea, siendo una piedra de tropiezo para él. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros las mujeres, porque de repente podrá ser un matrimonio, hagamos la comparación ahorita nosotros, y de alguna manera, si mi esposo está buscando de Dios, ¿verdad? Y él se está entregando y se consagra al Señor, pero yo de alguna manera otra estoy más con los ojos más en la tierra, o con las cosas más en el mundo, o de repente codiceo algo que no es agradable a Dios y peco, caigo en pecado, yo puedo llegar a ser pie de tropiezo para mi esposo. Y al rato el esposo también deja de buscar, ya no se consagra, ya no ora, ya no busca del Señor, ya no ayuna. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, de nuestras actitudes, de todas las cosas que hacemos, porque podemos ser pie de tropiezo no solo para nuestro esposo, sino aún para la congregación, para alrededor de las personas que están alrededor nuestro, inclusive dentro de nuestro hogar.
podemos llegar a ser pie de tropiezo hasta para nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nosotros nos comportamos, cómo andamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que, el testimonio que es tan importante, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, pues nosotros ahora nos podemos dar cuenta que a través de la desobediencia de Adán, ese pecado se nos fue heredado. Hoy habrán muchas personas, muchos inclusive hermanos, que pueden decir, bueno, yo soy una buena persona, yo no tomo, yo no fumo, ¿verdad? Yo soy un buen esposo, soy un buen ciudadano, soy un buen trabajador, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos de reconocer que para buscar al Padre tenemos primero que pasar por nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice la palabra, no lo digo yo ni mi esposa, dice la palabra que nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Vamos a leer una cita en Romanos 5:12. Yo lo voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la herencia. Eso es lo que nos dejó de ganancia, la desobediencia de Adán, la muerte, la separación entre toda la humanidad y el Dios Padre. No puede haber una comunión, no puede haber un contacto, no puede haber una relación entre nosotros, por muy buenos ciudadanos que seamos, por muy buenas personas, por muy buenos vecinos, lo que nosotros queramos ponerle, todos los adjetivos calificativos que queramos ponerle, no podemos. No hay absolutamente nada que nos llegue a contactar con el Padre si no es a través de Cristo. Amén. A través de esa obediencia. Amén. Amén. No hay nada. Inclusive hablando sobre la obediencia, porque estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Nosotros de alguna manera u otra, no solamente como cristianos, no solamente como hijos de Dios, sino también allá afuera, las personas que aún no conocen de Dios, quizás pueden decir, oh, pero yo creo en Dios y yo le obedezco, yo hago esto, yo hago el otro, o sea, yo trato de hacer lo más que se pueda, ¿verdad? Como a Dios le agrada. Pero definitivamente, si tú que nos estás escuchando, tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, no lo has confesado con todo tu corazón, tu mente y tu alma, tú no eres realmente un hijo. Estarás obedeciendo, estarás haciendo, ¿verdad? Porque quizás tu conciencia o tu subconsciente te están diciendo, oh, eso está mal. Pero realmente cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, que para ese paso tendrías que aceptar a Jesucristo en tu corazón, entonces vas a empezar realmente a vivir en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora en la actualidad hay muchas personas que no quieren saber del Señor. Probablemente no están interesados porque el interés mayor de la humanidad en términos generales es estar entretenidos en hacer dinero. Es estar entretenidos en los partidos de fútbol, en el deporte, la televisión, las telenovelas. Vaya, su entretenimiento son otras cosas. Pero la palabra dice que nosotros debemos anhelar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás se nos va a añadir. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces el ser humano se entretiene, o el enemigo, ¿verdad? Dicho de mejor manera, nos tiene entretenidos en otras actividades, en otras cosas, para que nosotros no podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que nos está quitando el tiempo, ese tiempo que podemos nosotros consumir, dándole gloria y honra a Dios, lo estamos invirtiendo en otras cosas que no convienen. Hay una cita en Proverbios 14:12 que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es muerte. Hay caminos que probablemente el hombre, yo como padre de familia puedo decir, bueno, estoy invirtiendo mucho tiempo en ganar dinero para darle a mi familia la posición y todo eso. Pero eso no nos va a llevar a nada bueno, porque al final de cuentas nosotros debemos de preocuparnos por la salvación de nuestra alma. Perdón, mi amor. O a veces, hermanos, también resulta que
que te entretienes trabajando y dices, no, pero es que Dios me está bendiciendo. Perdóname, pero lo que te está haciendo salirte del camino del Señor, no es Dios el que te lo está dando. De alguna manera u otra, tú pasas a pensar, es que Dios me bendice, Dios me da eso, y cuando ni cuenta te das que empiezas a agarrar un trabajo, empiezas a agarrar otro, tus hijos también, y poco a poco, de una manera sigilosa y muy astuta, el enemigo va entrando en la vida de ustedes, en sus hogares. Amén. Y empiezan a desobedecer, empiezan a caminar en desobediencia, creyendo ustedes que están realmente caminando en obediencia. Pero realmente no, hermanos. Cuando hay algo que tú veas que te está sacando del camino del Señor, por codicia, por dinero, por vanidades, por lo que tú le quieras llamar, lo que sea, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye y de alguna manera u otra nos hace mirar que estamos mal. Nos avisa, Dios nos avisa por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros realmente estamos caminando en desobediencia, cuando ya nos estamos saliendo de la línea que debemos de seguir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestros hermanos, ¿verdad? En este caso, nuestros esposos, el esposo, ¿verdad? Cuando ven que ya tiene un trabajo, ya tiene otro trabajo, cuidado, hermanos. Porque la verdad a veces por la codicia, por las ganas de tener aquello o el otro, porque aquella hermana tiene esto, yo también lo quiero. Hermanos, somos capaces de buscar más trabajo y más, y no nos damos cuenta que astutamente el enemigo nos empieza a dar, pero también nos empieza a apartar de los caminos del Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante, ahorita, nosotros debemos de buscar más de Dios, porque el Señor ya viene pronto, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Hay muchas maneras de buscar de Dios, pero la correcta es esta, que es el paso, es el camino, este es el mapa, la que nos va a conducir a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para confirmar lo que mi esposa les compartió ahorita, les voy a leer Mateo 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Muchas veces nosotros nos afanamos sirviéndole al hombre, dándole todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, toda nuestra voluntad al hombre, hablando de una manera terrenal en los trabajos, tal vez por quedar bien con un patrón, con un jefe. No le damos el tiempo a Dios. Amén. Y probablemente eso nos va a costar muy caro, ¿sí? Porque dice la palabra, ¿de qué aprovecharía al hombre si ganaras todo el dinero del mundo, pero perdieras tu alma, que es lo más precioso? Amén. Que es el motivo por el cual nosotros estamos en esta tierra, para ser restaurada nuestra alma? Amén, aleluya. Amén. O si no, cuando, por ejemplo, regularmente ustedes quizás no nos van a dejar mentir en esto que vamos a decir, si tú evangelizas, sales y le hablas a las personas, y regularmente hay personas que viven en abundancia, jamás te escuchan, o de plano te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ese Dios que tú tienes, y te apartan, hermano. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esas personas, por ejemplo, hoy en día no quieren saber nada de Dios. Tú les hablas del Señor, son gente que tienen mucho dinero, pero ellos prefieren su dinero que escuchar una palabra de vida. Por eso el Señor no se equivoca jamás cuando habló en Proverbios de que es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja, amén, a que entre un rico al reino de los cielos. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora por esa desobediencia de Adán, por eso que Adán hizo, por esa falta, era necesario que mi Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Amén. Y dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, aleluya, al único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Todos aquellos que hoy creemos en Cristo, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una vida eterna. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos aquellos que no creen en Él? Dice la palabra que todos aquellos que no le recibieron ya están condenados. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de abrir nuestros labios, de abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Por cuestión de tiempo, pero será la próxima semana o cuando el Señor lo permita, vamos a seguir hablando de este tema, porque hay muchísimas cosas las cuales mi esposa y yo les queremos compartir. Amén. Pero en este tiempo quiero yo que tú que estás enfrente de la televisión, analices solo un momento
y te des cuenta si realmente lo que tú estás haciendo, si tu tiempo lo estás invirtiendo bien, si realmente vas a recibir una recompensa por lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, estamos haciendo cosas que nos van a beneficiar no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer, nosotros podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos cometer errores. Así es que en esta hora yo te suplico que si tú quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, levantes tu mano derecha. Amén. Y expreses las palabras que yo te voy a decir en este momento. Padre eterno que estás en gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta hora yo reconozco que soy pecador, reconozco mis fallas, mis desobediencias. Padre, te suplico, mi Dios, que entres a mi vida. Yo abro las puertas de mi corazón y permito que tú entres en él. Escudriñame, Señor, ayúdame. Yo soy un necesitado de ti, Señor. Haz los cambios en mi vida, por favor, Señor. Hazme una nueva criatura, un nuevo ser. Hazme un hijo tuyo, Señor. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Por favor, Señor. Quiero servirte, Señor. Quiero alabarte. Quiero conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, siéntete privilegiado, porque a partir de este momento ya no eres solamente una creación de Dios. Amén. Ahora eres un hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, tú tienes herencia en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así es que indudablemente hoy creemos, ¿verdad? Que hoy por lo menos una alma más Amén. Estará inscrito ese nombre en el libro de la vida, del cual no será borrado si tú perseveras hasta el final. Amén. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.